Excelente madrugada, bienvenidas, Dios con cada una de nosotros. Salmo 62, 1 al 12 dice, solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo de Él viene mi salvación, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. ¿Hasta cuándo harán planes todos ustedes con la intención de derrotar a un solo hombre? Lo ven como una pared desplomada, lo ven como una cerca en el suelo. Conspiran para despojarlo de su grandeza. Les agrada decir mentiras, pero bendicen con los labios y maldicen con el corazón. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos todos confíen siempre en Dios. Vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Los hombres sean ricos o sean pobres, no son más que un vapor engañoso, puesto que todos ellos en la balanza podrá verse que no son nada. No confíen en la violencia ni pongan vanas esperanzas en la rapiña. Si acaso llegan a acumular riquezas, no les entreguen su corazón. Dios habló una vez y yo lo escuché 2 veces. Tuyo, Dios mío, es el poder. Tuya, Señor, es la misericordia. Tú das a cada uno lo que merecen sus obras. Amado Padre Celestial, en esta madrugada venimos un mismo sentir juntas, Señor, buscando de tu llenura, de tu sabiduría, de tu amor. Poniendo en la balanza, Señor, lo maravilloso que nos das, lo que tú eres en nosotros. Hoy, Señor, sabemos que tú eres nuestra salvación. Tuya, Señor, es la gloria y en ti confiamos. Venimos delante de ti, Señor, y no vacilamos en vaciar nuestro corazón en ti. Hoy, Señor, sabemos que tú eres nuestro refugio y nuestra roca. Gracias por ser el Dios de nuestra salvación. Toma control, Señor, de las redes, de nuestros equipos. Que sea el Espíritu Santo trayendo convicción, trayendo arrepentimiento, hablando a cada corazón. Sé tú, Espíritu Santo, llenando cada una de estas mentes, cuerpos, almas y espíritus, llenando nuestras emociones con su satisfacción. Gracias, Señor, nuestro Dios poderoso. Gracias por ser nuestro dador, nuestro sanador, nuestro redentor. Tuyas por siempre, Señor Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues damos inicio a un tema más. Es un tema que, bueno, tiene mucho tiempo gestándose. Es un tema muy bendecido. Sé que va a llenar sus corazones como cada una de estas palabras en su momento llenó el mío. Hoy vamos a ver los tipos de ceguera. Estamos en una nueva serie, ¿verdad? Totalmente nueva para nosotras, pero también con cosas que van a hablar a nuestra vida. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver diferentes ciegos, vamos a ver diferentes tipos de ceguera, pero totalmente no deja de ser ceguera espiritual. Entonces, Dios les bendiga. Vamos a iniciar, vamos a estar con nuestra Biblia en Juan 9. Hoy veremos al ciego de nacimiento. Iniciamos, yo sé que por ahí ya tuvieron ahí la experiencia, ¿verdad? De que el Señor hablara fuerte y claro desde que prenden quizás su celular, y es maravilloso cómo llevar nuestra adoración, llevar nuestro tiempo en Él de maneras diferentes, pero que siempre nos sorprenden. Iniciamos con Juan 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Yo sé que quizás ya lo viste, y si no, bueno, aquí iniciamos con lo que está en la palabra, con lo que proyectamos, y dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió
Entre tanto, el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te abrieron los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Los fariseos interrogaban al ciego sanado. En el versículo 13 vemos que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os los he dicho y no lo habéis querido oír, porque ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si no estuviera de Dios y esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Versículo 35, como subtítulo dice, ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es él. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no me vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al escuchar esto, le dijeron, ¿acaso
¿nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora por decéis, vemos, vuestro pecado permanece. Esta es palabra del Señor. Y bueno, pues esta ceguera espiritual el día de hoy la vemos mediante dos ilustraciones. La primera, que es un encuentro entre Jesús y los líderes de Israel, la élite religiosa. La segunda vemos en este mismo pasaje que es un encuentro entre Jesús y los discípulos. Ambas nos ilustran dos tipos de ceguera, la ceguera permanente y la ceguera temporal. Pero vamos a hablar de ceguera espiritual. ¿Y qué es la ceguera espiritual? Bueno, la ceguera espiritual es un mal universal, es una condición humana universal. Todo ser humano nacido en este mundo desde la caída de Adán ha estado ciego espiritualmente. Así ha nacido. Y no es una ceguera superficial, es una ceguera profunda, es una ceguera total, es una ceguera completa. Esencialmente es vivir en la oscuridad sin luz en absoluto. Ese es el diagnóstico bíblico de la condición humana universal. Y sé que esto está en contra de aquella gente que piensa, porque todos somos expuestos a aquellos que se dicen ser personas muy espirituales. Hoy en día la gente anda buscando espiritualidad, ¿no es cierto? Y muchos dicen, bueno, yo soy espiritual. Usted quizás lo oye con frecuencias de algunas amigas, como si tuvieran algún tipo de entendimiento real de la esfera espiritual. Así estaban en ese momento los fariseos. Por eso el Señor en su palabra permite este subtítulo, ceguera espiritual. Inclusive hay personas que son espiritualistas profesionales, que pueden conectar con gente, buscar una dimensión espiritual. Vemos en otras pues culturas, esos grandes líderes espirituales, esos gurús trascendentales que han sido identificados con la parte oriental del mundo. Pero hay muchos de ellos que vienen en diferentes formas y tamaños. Hay otros que han cruzado todo el planeta con vestimentas diferentes y algunos van más allá del hinduismo. Esas personas pueden ver o creer tener una esfera espiritual. Creen que han ascendido a algún nivel de dominio de realidad espiritual. Amada, toda religión sobre el planeta, toda religión dice tener la clave de la puerta al mundo espiritual. Todas dicen, todas es lo que venden, algo donde puedas entrar a otra dimensión. Y todas mienten, todas y cada una de ellas. Ninguna religión en el mundo fuera del que sigue a Jesús, fuera del cristianismo verdadero, puede darle vista a alguien. Toda persona, toda religión fuera de la verdadera y única palabra real de vida eterna, el único que es el Todopoderoso. Fuera de ellos no hay nadie que tenga la verdad. Todos ellos están en la completa oscuridad. Y esa es una oscuridad profunda. Es una ceguera profunda. Una total ceguera espiritual. No hay maestros trascendentales. No hay más almas elevadas. Y no hay espiritualistas que conozcan la verdad espiritual de manera genuina. Eso no viene dentro del marco de una vida humana no alterada. Una vida humana alterada totalmente. El único que puede darnos vista, el único que es espíritu, es Cristo Jesús. Y bueno, hoy veremos algunas de las causas que dan el principio de la ceguera espiritual y de esta total ceguera espiritual. Y bueno, los principios que veremos el día de hoy o las causas que veremos que dan principios a esta ceguera espiritual principalmente son la rebeldía
y la duda o incredulidad. Y bueno, ¿por qué es esto? La incredulidad o la duda principalmente es porque el mundo está basado en el escepticismo. Sí, ¿verdad? Te vas a quedar. ¿Qué es el escepticismo? Bueno, pues es una doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe, la verdad de la palabra de Dios, o que si existe el ser humano es incapaz de conocerla. Muchos de ellos somos doctrinados cuando iniciamos nuestros estudios. Así es, la escuela pertenece al mundo. Y ahí es la principal característica del escepticismo cuando aprendemos o vamos a la escuela. En todo momento está basado en las cosas teóricas, en las cosas que deben de comprobar la veracidad de aquello que está establecido en este mundo. La principal característica del escepticismo o del escéptico es la duda, porque nada es totalmente cierto ni falso. Por eso, la mejor herramienta es el empirismo, las cosas para demostrar su veracidad, porque han de ser probadas a través de la investigación y trata de evadir y de encontrar una razón para desacreditar la omnipotencia de Dios Altísimo, la veracidad de la investigación para desacreditar nuestra fe, que está basada en creer, porque ellos tienen que comprobar. Y eso es el escepticismo. En Efesios capítulo 4 hay otra descripción de esto que es digno de nuestra consideración. Efesios 4:17 habla de las naciones o de los gentiles, de los etnos, grupos étnicos, porque andan, dice el versículo 17, en la vaciedad de su mente. Esto quiere decir con una cabeza vacía. No pueden llegar a la conclusión a la que debe llevarlos la luz que está en ellos, siguiendo la razón a Dios, siguiendo la ley moral en el corazón, a un dador de la ley, a un estándar de justicia, a un Dios que es justo. Entonces, en esta existencia en donde su mente está vacía, en el versículo 18 dice, se entenebrecieron en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, debido a la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Sí, corazones duros, mentes ignorantes. Da como resultado entendimiento entebrecido. Así es como los seres humanos fuimos definidos en la palabra cuando estamos en total ceguera espiritual. El salmista dijo en el Salmo 82:5, la gente anda en tinieblas. El profeta dijo, la gente tiene ojos pero no puede ver. Eso dijo Isaías. Y Jeremías dijo en los proverbios, dicen, el camino, el impío es oscuridad. La ceguera en la oscuridad caracterizan a la naturaleza humana. Eso es simplemente parte de ser humano. Los ciegos son profundamente ciegos por naturaleza, mas sin embargo, el ciego espiritual, el ciego totalmente espiritual, es por su naturaleza humana, más su naturaleza pecaminosa. E inclusive, una total ceguera espiritual es más profunda en su oscuridad, es más densa, porque no solo son pecadores, sino aman su pecado. Y ese es un segundo grado de su ceguera. El primer grado es su ceguera de ser ciegos. Lo segundo es que es su pecado lo que los vuelve ciegos porque aman ese pecado. Y esto es lo que hace que aún su ceguera sea más profunda, más contundente. Esta no termina ahí. En 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando del mismo asunto exactamente. En el versículo 3 y 4 dice, si el evangelio que él predica acerca de Cristo, acerca de la luz, está velado para aquellos que están pereciendo, no lo pueden ver, en cuyo caso el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha cegado las mentes de los incrédulos. Entonces vemos, amadas, son ciegos por naturaleza.
doblemente cegados por el pecado y ahora triplemente cegados por Satanás. De tal manera que no pueden ver la luz, el evangelio de la gloria de Dios. De nuevo, no estamos hablando de una ceguera superficial. Esto es meramente espiritual, es una ceguera totalmente profunda, cegada por la naturaleza, cegados por el pecado, por el amor del mismo, cegados por Satanás y su poder sobre el alma de esta persona. Y aún hay más, totalmente ceguera espiritual. Otro tipo de ceguera que muestra la profundidad de esto en el capítulo 19 de Lucas, supongo, si podríamos llamarlo una ceguera soberana. Jesús se acercó a Jerusalén en el versículo 41, Lucas 19, 41, y dice así: vio la ciudad y lloró por ella, y dijo: si hubieseis conocido en este día tú las cosas que traen tu paz, si tan solo hubieras sabido que estuve aquí, la paz con Dios que vine para traer, pero ahora han sido escondidas de tus ojos. Y amadas, es el más triste de todos los aspectos de la ceguera, cuando la ceguera no puede ser remediada. Ahora está escondida, pero le dice: tuviste tu momento, tuviste tu oportunidad, tuviste tu tiempo, no respondiste. Se acabó. A partir de ahora no puedes ver lo que no quisiste ver. Y los días vendrán cuando tus enemigos vendrán contra ti y te rodearán, hablando de destrucción a Jerusalén, y te destruirán hasta el suelo. Y tus hijos dentro de ti no dejarán una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo de tu visitación. No supiste quién fue el que te visitó. No abrazaste la luz porque amaste a las tinieblas. Y el juicio va a venir y vas a morir, y tus hijos morirán. Y así fue. Cientos de miles de judíos, claro, murieron todos aquellos que no vieron la luz de Cristo, aquellos que en incredulidad o rebeldía fueron llevados al infierno. Esta es la ceguera profunda, la ceguera de la naturaleza humana, la ceguera del pecado, la ceguera de Satanás, es la ceguera del juicio, o podría decirse, la ceguera del castigo eterno. Y esta es la condición de toda persona ahora que no ha creído ni arrepentídose para amar el evangelio, para seguirlo. Ahora todos nosotros estamos en esa condición de estas dos primeras categorías que hablábamos. Apartadas, pero aún en ceguera. Por definir si seremos permanentemente ciegas o temporalmente ciegas. Aquellos que son temporalmente ciegos no es para siempre. La ceguera es solo por un tiempo. Mas aquellos que son permanentemente ciegos, la ceguera es para siempre. Y tú y yo estamos en algunos de estos grupos, yo te decía, tanto la ceguera permanente como la temporal. En este pasaje aprendemos que los fariseos estaban en la oscuridad permanentemente, mas los discípulos temporal. Y para ellos la luz siguió expandiéndose día tras día. Cada día que pasaban con Jesús, cada día que seguían su caminar, cada día que ponían en práctica los principios, las leyes espirituales, poco a poco su vista iba siendo recobrada. Nuestros ojos, así como los de los discípulos, porque estamos en un tipo de ceguera, pueden ser abiertos para recibir esta vista espiritual. Pero hay quienes también vienen avanzando, también vienen creciendo. Y así como vimos que Adán y Eva les fueron abiertos los ojos, también en nuestro momento hubo quien nos abrió los ojos al pecado. O ahora tus hijos pueden ser abiertos sus ojos al pecado. Veamos que en Génesis 3, del 7 al 8, el pecado queda al descubierto. En ese momento, dice en el versículo 7, se les abrieron sus ojos
y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Aquí es cuando vemos cómo Adán y la mujer comen del fruto prohibido. Y a partir de eso, una serie de eventos se desencadenan a través de que ellos cometen rebelión, a través de ese momento en que ellos desobedecen, inmediatamente la conciencia de la culpabilidad apareció, detonando que ellos habían quebrantado el mandamiento de Dios y entraron en desobediencia o en rebeldía. Esta segunda causa de la ceguera espiritual. El conocimiento adquirido no fue el de la felicidad, el de la sabiduría o el poder que esperaban alcanzar, sino sus ojos fueron abiertos al pecado. Ahora había conciencia de pecado en ellos y ahora tenían un conflicto con la voluntad de Dios. El resultado del pecado es la vergüenza. La vergüenza fue ese sentimiento completamente nuevo que experimentaron, que nunca antes habían tenido Adán y Eva, porque a ellos se les abrieron los ojos, no los ojos de su cuerpo, sino los de su mente. A esto se refería, a su conciencia. Y es que antes del pecado original, Adán y su esposa Eva no tenían conciencia. Ellos estaban en un estado de inocencia, es decir, ignorantes de la maldad. La conciencia es el acusador que todos tenemos y que fue puesto por Dios para nuestro beneficio en este mundo de tentaciones. Lo peor que alguien puede hacer para tranquilizar una conciencia culpable es tratar de eliminar el sentimiento por medios externos, llámese alcohol, drogas, quizás mantener la mente ocupada. Cualquier otra cosa que hagas para tratar de minimizar, para tratar de mitigar ese sentimiento de culpabilidad. Pero al final no eliminan la causa de la raíz. Hoy el Señor nos quiere dar vista y la solución es simple. Pedir perdón a Dios, también a las personas afectadas, tomando las medidas necesarias para corregir sus malas acciones. Dios nos da la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Como con ello, Él describe sus leyes en nuestros corazones. Todo es puro para los de un corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tito 1:15. Es que la conciencia es otra prueba más de la mano creadora de Dios. En esa voz interna que desde nuestras almas nos dice la ley moral de Dios y depende de nosotros el seguirlo o no. Las ideas de evolución que en el mundo nos quieren inculcar no pueden explicar la existencia de la conciencia. Hoy el Señor habla a nuestras vidas y quiere llevarnos a ese lugar precioso donde solo Él nos puede llevar. Él quiere entrar a tu alma. Él quiere devolverte esta vista espiritual. Él quiere quitar la total ceguera espiritual. Hoy quiere decirte cómo fue y a quién utilizó el enemigo para llevarte a la vergüenza. Hoy quiere entrar a nuestra alma, llevarnos ese momento de sanidad para que pensemos en ese pecado que nos abrió los ojos hacia las cosas que a Dios no le agradan. Sabemos que esa persona, ese momento y ese lugar
fue dispuesto por el enemigo. Así es, el enemigo te llevó a la oscuridad. El enemigo es el que quiere que estés en total ceguera espiritual. Dice la palabra de Dios que ellos sintieron vergüenza por su desnudez. La promesa de la serpiente, de tener todos un conocimiento avanzado de las cosas agradables y provechosas y útiles, como esperaban. Más bien resultó en sentir vergüenza por su desnudez. Así es, y en cosas muy desagradables y angustiantes. Atrajeron a su vida ruina y destrucción. Todo cayó sobre sí mismo. Sus ojos se abrieron para ver que habían sido engañados por Satanás, que habían roto el mandamiento de Dios. Incurrieron en el desagrado de su creador y benefactor. También vieron que las bendiciones y los privilegios que habían perdido, y sobre todo habían perdido lo que más los podía llenar, la comunión con Dios. Terminó con ese lugar de autoridad donde ellos estaban, el dominio de las criaturas, la pureza y la santidad de su naturaleza. Esto fue lo que cambió de su estado de inocencia representado ahora por la vergüenza de su desnudez. Cambió sus vidas al momento de darle acceso al enemigo a través de la duda y la rebelión. Lo contrario a lo que tenían cuando estaban totalmente en las manos de su Creador. Y es que Génesis 2:25 nos recuerda que aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Fue hasta el momento de que el enemigo les abrió los ojos al pecado. Porque estos primeros padres eran perfectos, completamente santos. Cuando fueron creados, ellos caminaban y hablaban con Dios regularmente y tan naturalmente como cuando caminaban y hablaban entre sí. Ellos confiaban en Dios para todo. No existía la ansiedad, no existía la preocupación, ni el dolor, ni la vergüenza, ni la angustia, ni la frustración, ni el temor. Pero el pecado cambió todo esto. Les trajo muerte espiritual y sus almas perdieron a Dios y a su espíritu. Obviamente la repercusión que vemos en Génesis 2:17 trajo la muerte espiritual instantánea a Adán y a su mujer. Sin duda morirás, e inició el deterioro de sus cuerpos. Así es, hasta que alcanzaron la muerte física. Eso está en Génesis 5. Y es que en la Biblia se describen 3 etapas de la muerte, porque es importante ver hasta dónde nos lleva esta ceguera espiritual. Con la muerte espiritual la persona se encuentra separada de Dios, y ese es el estado en el que nos quiere mantener el enemigo a través de esta total ceguera, llevarnos esa muerte espiritual, separadas de nuestro divino creador. La muerte espiritual, la humanidad la heredó a través de Adán y de Eva, después de este pecado original. Aún así sabemos, como dice Romanos 5:12, que tenemos a alguien que aún estando en delitos y en pecados dio todo por nosotros. Por eso la humanidad nace en el pecado con una muerte espiritual y necesita nacer de nuevo para recibir el Espíritu Santo que nos otorga ese nuevo nacimiento, que nos da una nueva vida espiritual. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos,
porque todos pecaron. Romanos 5:12. Ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio la vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. La muerte física, la muerte de nuestro cuerpo, es cuando el cuerpo se separa del alma y del espíritu. Adán murió físicamente a los 930 años. Adán vivió 930 años y después murió, como dice Génesis 5:5. Aquí vemos dos clases de muerte, a las cuales nos conducen la ceguera. Y la última, la ceguera soberana, es la muerte eterna, llamada la segunda muerte, en que incluye a las dos anteriores. Apocalipsis 26 dice: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Pero esto no es para todos los que están en total ceguera espiritual. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Así es como vemos que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Es el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y esta es la representación de la muerte, la separación de Dios, esa muerte espiritual. Y es así como sus ojos fueron abiertos para ver su desnudez, su culpa y su vergüenza. Y esto es terrible porque ahora Adán y Eva iban a tener que enfrentar la vida, iban a andar ciegos espiritualmente. Ahora, solamente a través de sus 5 sentidos del cuerpo, los cuales no son capaces de discernir las cosas del espíritu, se enfrentaban a una realidad separada de la presencia diaria de Dios en sus vidas. Así es como la ceguera espiritual trae consigo estas características. La ceguera espiritual lleva a aquellas personas a que odien la luz, a que odien el mensaje del arrepentimiento, odian el mensaje de la fe y de la gracia. Y es que ellos aman su pecado de justicia personal, aman el sentido de alcanzar su propia redención mediante su propia moralidad y sus propias ceremonias religiosas. Así es, están enamorados de eso, de su pecado. Odian la verdad y entonces, una vez más, salen de nuevo para desacreditar públicamente las cosas de Dios. Siempre hay gente, siempre hay multitud que caracterizan este tipo de ciegos espiritualmente. Ellos son muy claros y contundentes con las cosas de Dios. Son gente espiritualmente ciega, es gente que está cómoda, solo con otros que están también ciegos. Inclusive no importa si son enemigos. Es sorprendente ver cómo los ciegos de manera universal odian la luz. Esto quiere decir que la gente de todas aquellas sectas, centros espiritistas, lugares espirituales, religiones falsas, colectivamente, aunque son antagonistas el uno del otro entre sus religiones, en algo están de acuerdo, en odiar la verdad. Así es. Aquello que los mantiene cegados es algo que tienen en común. Estas falsas religiones del mundo están de acuerdo, todas ellas, y se oponen al cristianismo. Todas se oponen al evangelio. En eso están de acuerdo. Por eso, entre ellos pueden permanecer juntos. A través de este tiempo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas sobre esta total ceguera espiritual, consigo, obviamente, cuando el Señor
trae un momento de arrepentimiento, cuando el Señor nos lleva a esa convicción de pecado, consigo nos da las alternativas. Que el Espíritu Santo viene y habla en nuestras vidas y nos muestra esos lugares, nos señala profundamente en aquello que estamos haciendo erróneamente, consigo nos da las formas de sanidad. Así es poderoso lo que el Señor habla a nuestras vidas. Y es que vemos que cuando ve pasar al hombre ciego, hace esto de escupir y hace barro, y entonces los ojos del ciego, dice así: en aquel tiempo Jesús vio al pasar un hombre ciego de nacimiento, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Cuando el Señor trae arrepentimiento a nuestros corazones y trae convicción de pecado, también nos muestra los principios espirituales que hay que obedecer. Veamos los principios espirituales que hay en el ciego de nacimiento para obtener la sanidad. El principio es el de 2 Corintios 5:7. Y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. El Señor Jesús le dice: ve y lávate. Él camina por fe porque vivimos por fe. Nosotros los justos vivimos por fe, no por vista. Los ciegos no tienen pecado, le dice el Señor aquí a los fariseos. Porque hay quien pasa por ignorante a la palabra. Es que la ignorancia es la falta de conocimiento o comprensión. Las personas ignorantes no son conscientes o no están informadas. Algunas veces somos ignorantes porque no sabíamos que había una necesidad de aprender algo. Otras somos ignorantes porque hemos elegido no aprender algo que necesitamos saber. Y el Señor es claro cuando nos habla en Oseas 4:6 y dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Debido a que usted ha rechazado el conocimiento, también lo rechazó usted. Y es que rechazar intencionalmente el conocimiento que Dios quiere que tengamos es una ignorancia pecaminosa. Si bien la ignorancia no intencional sobre temas terrenales es comprensible, pues la ignorancia intencional sobre asuntos espirituales puede llevarnos a la destrucción eterna. Romanos 1:18-23 nos habla de ello. Es que la Biblia hace una distinción entre la ignorancia y la inocencia. No tenemos que ignorar el hecho del pecado. De hecho, podemos estar muy informados sobre el pecado y aún así permanecer inocentes en él. Pero todos debemos ser ignorantes acerca de la práctica del mal. Efesios 5:11-12 nos dice: no tengan nada que ver con los hechos infructuosos de la oscuridad, sino expónganlos. Es vergonzoso incluso mencionar lo que hacen los desobedientes en secreto. Y es que el Señor Jesús nos advirtió en Mateo 10:16: estoy enviando como ovejas en medio de lobos, así que sé prudente como serpiente e inocente como paloma. Para luchar efectivamente en la batalla espiritual, debemos saber algo de cómo funciona nuestro enemigo y cómo se comporta para que permanezcamos en esta ceguera espiritual. 2 Corintios 2:11 dice: para que no seamos engañados por Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Por eso se anima una y otra vez a que estemos en comunión. Se anima a los creyentes a perdonarse los unos a los otros. La ignorancia acerca de lo que el diablo está haciendo y la ignorancia del daño causado por la falta de perdón es peligrosamente necesaria para salir de esa ceguera espiritual. Este daño causado por la falta de perdón es un peligro para esta ceguera espiritual.
Una de las tácticas básicas de Satanás es mantener a las personas ignorantes. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no puedan ver la luz del evangelio que muestra la gloria de Cristo. Las personas ignorantes son presa fácil para aquellos con esquemas malvados. Esto lo vemos en Salmos, en Proverbios y en Corintios, 2 Corintios 4:4. Dios dice que la idolatría surge de la ignorancia espiritual. Los ignorantes son aquellos que llevan ídolos de madera, que oran a los dioses que no les pueden salvar. Isaías 45:20. Es que la rebelión, la duda, trae consigo idolatría. Es más fácil empezar a creer lo que nos conviene para seguir amando el pecado. La ignorancia del verdadero Dios es injustificable, porque el conocimiento de la existencia y el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Las personas que sustituyen a Dios por los dioses falsos, en lugar de perseguirlo a Él, son pecaminosamente ignorantes. Hebreos 5:2 dice, Jesús es capaz de tratar con delicadeza a aquellos que son ignorantes y se extravían, ya que Él mismo está sujeto a la debilidad. Dios tiene una gran paciencia, incluso con el ignorante. Incluso cuando somos voluntariamente ignorantes, Él nos da una multitud de oportunidades para aprender. Segunda de Pedro 3:9 nos habla de ello. Y Pablo dijo que Dios les mostró misericordia, él mismo, porque antes de que Jesús los salvara, había actuado en ignorancia e incredulidad. Hechos 3:17. Dios nos ordena que nos arrepintamos de nuestra ignorancia y que lo busquemos con todo el corazón. Jeremías 29:13, porque lo opuesto a la ignorancia espiritual es la sabiduría. Se nos invita una y otra vez en la palabra a buscar la sabiduría de Dios. Y afortunadamente la sabiduría es fácilmente accesible. El libro de Proverbios personifica la sabiduría como una dama noble que llama a todos públicamente. Y dice Proverbios 8:4-5, ustedes que son tontos, pongan sus corazones en ellos. Cada vez que la Biblia nos ordena escuchar, es Dios que nos da la oportunidad de intercambiar ignorancia por sabiduría. A ti, oh pueblo, te llamo. Levanto mi voz a toda la humanidad. Tú que eres sencillo, obtén prudencia. Ustedes que son tontos, pongan sus corazones en ellos. Busquemos la sabiduría del Señor, vayamos confiadamente a Él y que esta madrugada te libre de esa ceguera soberana, te libre de hacer tu propia religiosidad en tu corazón, poniendo el pecado en un lugar donde no va, porque no tiene cabida, poniendo o amando aquellas cosas que te separan de Dios y creyendo que estamos bien, llenando tu tiempo de cosas que a Él no le agradan, porque no estás caminando por fe, rompiendo principios espirituales que te están llevando a una ceguera profunda. Es en este tiempo que el Señor quiere limpiar tus ojos, tu alma y tu corazón, quitando esta ceguera espiritual. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por este tiempo poderoso. Gracias, Señor, por librarnos de la muerte física. Señor, porque vamos a tener una muerte eterna. Esa física la pasaremos, Señor, pero tenemos confianza en ti, Señor. Y así como Adán vivió y después murió, Señor, tú ahora nos regalas a tu Hijo amado para que, aunque vivamos esa muerte física, no lleguemos
a esta muerte o esta segunda muerte a través de no nacer de nuevo, de no arrepentirnos, de seguir clamando, Señor, y acariciando nuestro pecado. Queremos hablar y caminar contigo. Queremos volver a tu presencia. Queremos la santidad de tu naturaleza en nuestras vidas. Queremos, Señor, dejar de romper tus mandamientos. Queremos agradarte con nuestras oraciones y con nuestro caminar. Hoy, Señor, que has hablado a nuestra alma y nos preguntabas, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que el enemigo te abrió los ojos? ¿Cómo fue que el enemigo te llevó a ese lugar de oscuridad, a ese lugar de ceguera espiritual? Quizás utilizó a alguien para que en ti llegara la vergüenza. Quizás hoy te sientes culpable o sabes quién está con estos sentimientos externos y que los quiere minimizar a través del alcohol, las drogas. O quizás eres tú la que mantiene la mente ocupada, pero al final no has eliminado la causa, no has llegado a la raíz para que el Señor pueda quitar totalmente esta ceguera. Gracias, Señor, porque nos decías que hoy la solución es simple, pedirte perdón y tomar las medidas necesarias, las acciones, corregirlas. Hoy, Señor, libra, Señor, nuestra alma de esta total ceguera espiritual. Danos la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Queremos ser puras de corazón. Queremos buscarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras emociones. Hoy, Señor, queremos que te lleves de nosotros eso que nos abrió los ojos y trajo ruina y destrucción sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, sabemos que fuimos engañadas por el enemigo. Hicimos lo que te desagradaba. Pero tú, Señor, con esa santidad y con esa misericordia que te caracteriza, una vez más tratas con nuestros corazones y expones nuestra alma para que podamos ser saciadas en ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este tiempo perfecto. Gracias porque en este tiempo has hablado claro y fuerte a nuestras vidas. Aunque heredamos esta muerte terrenal, hoy podemos ser sacadas de esa muerte espiritual. Ya nada nos separa de ti. Hoy queremos entrar en este lugar santísimo y extender nuestras manos y que sea quitada esta ceguera espiritual. Gracias, Señor, por separarnos, por apartarnos para seguirte. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por iniciar estos temas, Señor, para que vayamos recobrando nuestra vista a través de seguirte, así como los discípulos. Esta ceguera, Señor, yo te pido que cada una de estas mujeres que hoy se conectó y la que lo van a escuchar, salgan de esta ceguera temporal. Y este mensaje de arrepentimiento, de gracia, de amor y de fe sea aceptado en sus mentes, almas y corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Amadas, pues es un privilegio, es un honor estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga. Excelente inicio de semana. Amén.